Hace 3 semanas se nos comentaba que la familia real iba a tomarse un descanso de sus eventos de agenda debido al adelanto electoral en Reino Unido promovido por Rishi Sunak, el primer ministro. Sin embargo, en los últimos 4 días hemos visto más a la familia real que en 3, 4, 5, 6 meses. La reaparición de Kate Middleton en el Trooping the Colour. Ayer la Orden de la Jarretera, donde acudieron los reyes, el príncipe William, otros miembros de la familia real como el príncipe Edward y su mujer Sophie Rhys-Jones, y hoy tocaba el evento de los eventos, el Royal Ascot, al que no ha acudido Kate Middleton, pero ha tenido una invitada de excepción que ha despertado toda la polémica. Me estoy refiriendo a Gabriela de Windsor, la viuda de Thomas Kingston. Sí, apareció en el Trooping the Colour, la filtraron por ahí una foto, estaba dentro del palacio, pero en esta ocasión la hemos visto en un carruaje, sonreír, un abrazo con Sarah Tindall y desde luego cosas que han llamado la atención. Además de todo esto, tenemos que comentar declaraciones de amigos de Kate Middleton. Bueno, pues parece que han cambiado de opinión. Yo aquí, sinceramente, no sabes un poco de quién fiarte, porque la prensa británica publica un día una cosa y al día siguiente pues o todo lo contrario, o bueno, una narrativa que parece literatura del absurdo, porque te confundes prácticamente con todo. Vamos a ver qué han dicho estos amigos de Kate Middleton y pasamos al Royal Ascot 2024. Bueno, yo no sé si son amigos o si son cortesanos. Lo cierto es que estas personas cercanas de Kate Middleton han arremetido contra su cuñada. Eso es lo que recoge la prensa británica. Vaya usted a saber si es verdad. Llaman a Meghan Markle patética por intentar robar protagonismo con esas informaciones que salieron en los tabloides respecto a que había lanzado su línea de productos justo el día de la reaparición de la princesa de Gales. Sorprende bastante que estos amigos hablen ahora contra Meghan y no antes sobre la salud de Kate, en la que alguno se desmarcó con comentarios como que, por ejemplo, no lograban tener contacto con la mujer de William. Llama bastante la atención. Parece que se ha diseñado una especie de agenda oculta para respaldar a Kate, eso sí, tirando un poco, como siempre, a Meghan y a Harry. La crítica a Meghan continúa y continúa siendo un sinsentido, porque ella dejó la familia real y sigue trabajando y no usa dinero de los británicos. Esto al final está siendo visto por la ciudadanía del Reino Unido, más allá de esas encuestas de imagen, como algo positivo, ¿no? Gente reclama la presencia de Harry y Meghan en Reino Unido porque dicen, oye, tenemos aquí a 2 miembros de la realeza que no cobran absolutamente nada de ellos y que además siguen haciendo trabajos un poco relacionados con lo que hacían antes, además de, bueno, pues una serie de cosas que siguen lanzando con el objetivo de generar dinero para pagar esa millonaria escolta que por razones que todos conocemos necesitan en estos momentos, tanto él como su familia, y que su padre y su hermano le han denegado. Dicen que estas críticas al final lo que buscan es mejorar un poco la imagen de Kate Middleton. Difícil cuando tenemos un artículo tan repugnante como el que leímos y que yo voy a seguir repitiendo porque me parece que lo deberían quitar por referirse a mortales menores que se quedan en casa, pacientes de cáncer, en comparación con Kate Middleton, que mira, tiene cáncer y sale y se la ve feliz y todo lo que queramos. Es una vergüenza. Bueno, parece que todo es un pretexto para crear historias y atacar a Meghan. Hay otro gran vetado dentro de todo esto, que es el príncipe Andrew. Dicen que asiste a otros eventos reales, pero que a los principales pues no está convidado. Y que otros, considerados criminales de guerra, como el antiguo primer ministro Tony Blair, pues asistió al Trooping the Colour, al evento de la Orden de la Jarretera, con la familia real. Al final, un poco todo esto
bueno, pues lleva a otro tipo de debates de un tono más político que no vamos a entrar. Pero en redes sociales se está haciendo viral un calificativo para definir un poco a la familia real. Y ojo, porque en español, por lo menos en España, tiene un sentido bastante peyorativo, que es que se refieren a ellos como cucarachas por sus acciones y decisiones. Yo creo que el sentido que le quieren dar es un poco como de personas que están ahí todo el rato maquinando, manejando detrás de las sombras. Creo que va por ahí. Cucaracha en español es, bueno, una muy mala persona, vamos a decirlo así, por simplificar un poco. Vamos ahora al Royal Ascot 2024. No tengo imágenes de archivo para mostraros de momento, pero sí fotos. Y es que la gran sorpresa en este evento, que famoso por sus sombreritos, algunos bastante ridículos en este sentido, las carreras de caballo han contado con la presencia pública de Gabriela de Windsor. Gabriela de Windsor, como sabéis, es la viuda de Thomas Kingston, hallado muerto en extrañas circunstancias, de la que sigue una investigación abierta y del que todavía pues no se sabe absolutamente nada, solo que conociendo un poco la historia de sucesos extraños de la familia real británica, pues sigue dando bastante que pensar, y que incluso bueno, pues se ha relacionado un poco con el asunto de Kate Middleton y William. Kate Middleton no asistió al evento de la Orden de la Jarretera, tampoco ha asistido a este Royal Ascot, y ha dejado todo el protagonismo, un protagonismo peculiar, a esa sonrisa de Gabriela de Windsor que podemos observar en las imágenes. Una sonrisa que contrasta un poco con el luto de una viuda. Es verdad que hace 4 meses que falleció Thomas Kingston, pero sorprende un poco, bueno, pues tanta felicidad. Uno podía haberse quedado en casa o podía haber asistido con un mínimo de solemnidad o de seriedad. La pregunta aquí es si la familia real nos está queriendo decir algo con todo esto. Aquí vemos a los reyes del Reino Unido, de Inglaterra, Carlos III y la reina Camila, que en esta ocasión, pues bueno, va un poquito mejor, porque ayer en el evento de la Orden de la Jarretera llevaba como, bueno, pues el traje tradicional que la reina Isabel II portaba con gran elegancia, y en el caso de esta señora es que de verdad es que no hay por dónde cogerla. Por cierto, que también ha asistido el hijo y la hija de Camila, los hijos biológicos, vaya, no sus hijastros. Ahí vemos otra imagen mejor un poco del carruaje donde aparece Gabriela de Windsor junto a la princesa Anne. La princesa Anne siempre va genial. Yo creo que es uno de los mejores activos que tienen un poco en la familia real británica en este sentido, pero que, como digo, contrasta, ¿no? Bastante un poco. Sí es verdad que es una carrera de caballos, que no es un evento que requiera ese protocolo de un evento militar como el Trooping the Colour o el de la Orden de la Jarretera, pero bueno, no sé, la sonrisa de oreja a oreja, un mínimo detalle a ellos que están muy pendientes del estilo y del protocolo, de portar al menos el negro en su primera aparición pública, porque es ella la que se ha exhibido en todo esto, pues no hubiera estado de más, ¿no? ¿Hay algo que nos estén ocultando? Pues mirad aquí otra imagen donde podemos ver a Gabriela de Windsor. Quiero decir que no es que hayan cogido una foto y ya cogemos esa foto y está sonriendo. En todas aparece sonriendo, ¿no? Pero, por ejemplo, mirad un poco la sonrisa elegante de la princesa Anne, que no necesita, pues eso, estar con sonrisa de extremo a extremo como la otra. ¿Yo qué queréis que os diga? ¿Os parece normal? ¿Es parte de la cultura inglesa seguir adelante prácticamente como si nada? El Royal Ascot, de los 3 eventos que se han celebrado, podríamos considerarlo incluso como el más frívolo, y es en el que aparece Gabriela de Windsor para hacer su primera aparición pública. Lo podía haber hecho ayer, no digo el Trooping the Colour porque le tocaba el turno a Kate, pero en la Orden de la Jarretera, pues bueno,
yo creo que hubiese sido un poquito, digamos, menos frívolo. Aquí tenéis el abrazo con Sarah Tindall, que es otra... Bueno, esta la ponen un poco como la socialité de la familia real británica, una especie de Victoria Federica, pero un tanto rara. No sé si es saltarse el protocolo, este gran abrazo, no sé si se han visto, no sé, es todo tan raro. Aquí otra foto de Gabriela de Windsor, igual, sonriendo. Digamos que aquí la sonrisa resulta menos forzada, pero igualmente, ¿no os llama la atención el hecho de que, no sé, era necesario esta aparición pública? Era necesario aparecer así. Aparece con colores vivos, elegante, guapa, no podemos decir otra cosa. Pero, joder, que perdiste a tu marido hace 4 meses. No sé, en una muerte un tanto extraña, no resuelta, llena de misterio. Aquí vemos una foto de Mike y Sarah Tindall. Beatriz de York hablando con la duquesa de Gloucester. Ella acudió junto a su marido. Parece que en este evento, pues oye, pues no ha sido vetada. Y bueno, yo la veo bastante bien. El sombrerito sí, un poquito curioso. Pero bueno, veo mejor a la duquesa con esa diadema. Pues que yo creo que hasta pasa desapercibida entre tanto sombrero. Bueno, ausencias en todo esto. Por un lado, Harry y Meghan no podía ser de otra manera. Por otro lado, Kate Middleton, que bueno, igualmente para un evento que les hace sol, en vez de tenerla como la tuvieron en el Trooping de Color, pues podía haber acudido a este que parece en principio más tranquilito. Bueno, más tranquilito parecía el de ayer, el de la Orden de la Jarretera. Pero bueno, Rose Hambury tampoco ha ido. Ojo, porque Rose Hambury se decía que iba a acudir al menos a 2 de estos 3 eventos la semana pasada y finalmente no ha acudido a ninguno. Se habla, teorías, está Gabriela de Windsor por un lado en este evento. Rose Hambury no aparece por ningún lado. Se está imponiendo un veto por parte de la familia real para agradar a Kate Middleton. Pues yo creo que la cosa puede ir un poco por ahí. Por supuesto, Andrew, Sarah Ferguson, Eugenie, los hijos más pequeños del matrimonio del príncipe Edward y Sophie Rhys-Jones, pues no han acudido. A ver, de estos 3 eventos, a mí el que me parece más ridículo por el tema de los sombreritos, que llama mucho la atención internacionalmente, es este Royal Ascot 2024, las carreras de caballo. Pero como digo, aquí parece que se está definiendo como una especie de hoja de ruta para ver quién puede aparecer y quién no puede aparecer. Ayer, por cierto, me di cuenta de una cosita en el evento de la Orden de la Jarretera, y es que si os acordáis, al que hemos visto mucho es al hijo de Rose Hambury, que ejercía como paje real del rey, el que le llevaba un poco la capa, como a las novias el velo. Bueno, pues había 2 niños, sí, pero ninguno de ellos era el hijo de Rose Hambury. ¿Se ha alcanzado a un pacto, como se está diciendo, o hay presiones de Carlos III, o hubo, para que Kate apareciese en el Trooping de Color? Pues este es un poco el debate que está habiendo en redes sociales en este momento. La presencia de Gabriela Windsor ha añadido más interrogantes a todo esto. Se habla de que al parecer, pero yo es que no he tirado nunca por esa línea y no me gustaría hacerla ahora, pero por ser justo y contarlo todo, se habla de que, bueno, pues Kate Middleton no va a acudir a ningún evento donde tenga que coincidir con Gabriela de Windsor. Y aquí ya, si queréis hacer jerarquías, tirar de hilos, pensad en William y bueno, pues cositas que han aparecido durante los últimos meses. Ahora Rose Hambury desaparecida en combate. ¿La veremos este verano? Pues me da a mí que no, con ese clan del Rábano en Norfolk, ese grupito de amigos entre los que estaban un poco como lideresos, Rose Hambury y su marido. Bueno, pues ya veremos un poco qué es lo que pasa, pero a mí me da
Que reaparición que vuelva a ver de Kate Middleton, me parece a mí que vamos a tardar en verla coincidir con especialmente con estas dos personas, Rose Hambury y Gabriela de Windsor. Predicción sin ser vidente. No sé qué opináis, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.